Hermanos, qué bueno verles. Bueno, no puedo verles, más bien. Solamente veo a 3 o 4 hermanos por allí en la pantalla. Pero qué bueno verles, hermanos, sí que podamos conectarnos en esta noche otra vez para estudiar la palabra de Dios. Saben, hermanos, que... Saben que algunas ocasiones, hermanos, cuando mi esposa regresa de casa, me platica algunas cosas que ocurren dentro de la secundaria donde ella está, y luego al visitar a algún hermano o al escuchar algunas conversaciones que a veces se dan mientras estamos haciendo algún ejercicio o comprando alguna cosa en la papelería o en las tortillas o en algún otro lugar, escuchamos conversaciones que nos hacen ver, hermanos, cómo nos hace falta justamente el reconocer que nosotros somos culpables en muchas ocasiones de lo que nosotros hacemos, pero hay mucha gente que no quiere reconocerlo de ninguna manera. Hay niños, por ejemplo, que piensan que pueden actuar con violencia y no habrá ninguna consecuencia. Y cuando son llamados sus padres a la escuela para hablarles acerca de esta conducta, ellas o ellos se justifican diciendo, es que yo no puedo estar todo el tiempo con mi hijo, con mi hija, ustedes tienen que comprenderlo, está viviendo en un ambiente solo, y a veces si tiene actitudes hostiles aquí en la casa, se debe justamente a que no puede tener todas las cosas que nosotros quisiéramos darles. También hay algunos otros niños que son bastante incumplidos, porque piensan, y así les han hecho sentir sus padres, que los maestros son muy injustos, que les dejan demasiada tarea o muchos trabajos, y algunos incluso llegan, así me han platicado, llegan a solicitar que tal o cual niño sea rescatado del grupo donde ha estado, porque el maestro que está allí es una persona muy hostil para lo que ellos como padres esperan. Hay otros niños que son vistos como niños, como pobrecitos, en el sentido de, ¿cómo es posible que les dejen tantas responsabilidades? Están tan chiquitos, ya crecerán y entonces tendrán que trabajar, pero ahora mientras son niños, mientras son adolescentes, apenas es un jovencito, por favor, no les den tanto trabajo, ya habrá oportunidad para que ellos trabajen en la vida y se ganen su sustento. Bueno, nosotros estamos estudiando durante esta serie de estudios, hermanos, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña para ser padres sabios? Y hoy, hermanos, quisiera hablar con ustedes acerca de una situación a la que a veces no le prestamos mucha importancia, pero que desde luego, hermanos, tiene una consecuencia enorme para el futuro de nuestras vidas, el futuro de nuestros hijos, y el tipo de conflictos internos que a veces tenemos, nuestras emociones. Estas 4 palabras, hermanos, a mí en este título me hablan acerca de una cosa que a veces olvidamos enseñar a nuestros hijos, o peor aún, de algo que nosotros nos olvidamos de practicar. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Y quisiera pedirles, hermanos, que allí en sus hogares puedan abrir la Biblia para ver Génesis capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Todos ustedes, hermanos, que están conectados, o la gran mayoría sabe, hermanos, acerca de estos 2 primeros hermanos que registra la palabra de Dios, Caín y Abel. Y nosotros recordamos esa historia, hermanos, dramática, en la cual, en un asunto de un arrebato de furia, de un enojo descontrolado, Caín mató a su hermano
cuando se dio cuenta de que la ofrenda que él había presentado no era tan agradable como la de su hermano. Y entrando en este juicio de comparación, se enojó locamente contra su hermano y lo mató. Y la Escritura nos habla acerca de que inmediatamente después de que él hubo cometido este terrible asesinato, esta situación tan tremenda que ocurrió en el núcleo de una familia, Dios habla con él y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín contesta, no lo sé. ¿Acaso yo tengo la responsabilidad de cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo soy el que tiene que cuidarlo? Y esa palabra, hermanos, esa expresión de parte de Caín nos habla exactamente de lo que ocurre con muchas personas cuando están viviendo vidas complicadas y en lugar de reconocer que parte de lo que ellos están viviendo es producto de sus propias acciones, simplemente dan la vuelta diciendo, esa no es mi culpa, no es mi responsabilidad. A mí nadie me dijo que tenía que hacer tal o cual cosa. De esto es de lo que queremos hablar en esta noche. Y yo tengo algunas preguntas, hermanos, para meditar. Algunas de estas preguntas son, ¿por qué evadimos continuamente nuestra responsabilidad? ¿Es que tenemos miedo a las consecuencias, al castigo? ¿Es que siendo algo irresponsables y evadiendo esta responsabilidad, evitamos también trabajar? ¿Acaso somos como este hombre, como Caín, diciendo yo no soy responsable de esta situación para tratar de ocultarnos de Dios y guardar las apariencias? ¿Acaso, hermanos, este sentido de la falta de responsabilidad está llevada a este punto por culpar a otras personas de la pobreza que nosotros experimentamos o de nuestro bajo desempeño en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en las actividades que desarrollamos? ¿Es una manera, hermanos, de cubrirnos? Hermanos, en esta noche entonces veremos 4 palabras que te pueden colocar en otra posición. 4 palabras que transforman literalmente tu futuro cuando cada uno de nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad. Yo soy el responsable. Nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 11. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Yo soy el responsable, nos dice la palabra de Dios. ¿En qué áreas de la vida, hermanos, cobra relevancia este título, este tema del que estamos hablando? Yo pensé cuando menos en 7 u 8 áreas de la vida en donde cobra una especial relevancia. Hoy nos vamos a enfocar en 4 áreas de la vida y dentro de 8 días, si el Señor lo permite, enfocaremos las otras 3 que tienen que ver con este asunto de la culpabilidad que tenemos, este asunto de la no poder perdonar a otras personas cuando nos han ofendido y de guardar el resentimiento durante mucho tiempo. Hablaremos un poco de eso dentro de 8 días. Pero hoy, hermanos, nos centraremos en 4 áreas. La primera cosa en la que podemos centrarnos, hermanos, es en esta, en el trabajo. Yo soy el responsable en el trabajo. Nos dice Génesis capítulo 31 al 39. Es un diálogo que se está dando entre Jacob y su suegro Labán. Y Jacob dice estas palabras: si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Y Jacob, en este versículo 39 nos dice, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Es decir, él asumía que era su responsabilidad todo lo que tenía que ver con el trabajo. Ahora, tratemos de
No se escucha, pastor. Pastor, no se escucha. Ya no les escuchamos. No escuchamos nada. Labán, Pastor, no tú me has escuchamos. dado a estas ovejas y a estas cabras para que yo las cuide. Pero cuando sucedía alguna cosa y venía algún animal y hacía estragos en el rebaño, o venía algún ladrón, no importara si fuera de día o de noche, y se robaba una de las ovejas, yo me hacía cargo de esa situación. Yo lo pagaba de mi propio salario. Ahora, cuando yo leía este versículo, hermanos, a mí me hablaba exactamente de una situación que debería ser la condición de los que nos decimos seguidores de Cristo, seguidores del Señor. Es decir, hacernos cargo completamente de lo que tiene que ver con el trabajo que nos ha sido asignado. Si ustedes lo piensan, hermanos, un poquito más, alguien podría decir, pero es injusto. Es injusto porque Labán tenía muchísimas ovejas. ¿Cuántos? No lo sabemos, tal vez cientos de ovejas y de cabras. Y si venía algún ladrón o venía algún animal y se comía a una de estas ovejas o se las llevaba los ladrones, alguien podría decir, es injusto, quien tendría que pagarlo era el dueño. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas palabras de Jacob, hermanos, podemos entender que aún dentro del trabajo, él asumía la total responsabilidad. Si me dejaron esto a mí, es porque Dios espera que yo lo cumpla cabalmente. Yo soy el responsable de lo que ocurre en el trabajo. Puede parecer ilógico, pero lo cierto es que este hombre había decidido que él se haría cargo aún de las pérdidas que pudiera tener. Cuando veo este pasaje, hermanos, viene a mi memoria algunas cosas que han ocurrido en los años. Una de ellas ocurrió hace tal vez unos 15, 18 años, en uno de los grupitos de niños que teníamos en la iglesia Herrería. Había un niño como de unos 9 años, se llamaba Juanito. Y algunas ocasiones nos comentaba cosas que nos parecían bastante sorpresivas para un niño. Una de esas ocasiones llegó y nos dijo a mi esposa y a mí, ¿qué creen? El otro día salí con mi papá y él llevó su rifle. Y entonces le apuntó y quién sabe cómo fue, pero le dio una oveja. Y cuando el pastorcito vio eso, se echó a correr y se llevó todas las ovejas que quedaron. Nosotros nos acercamos a la oveja, dijo este niño de 9 años, y vimos que no había nadie allí. Y dijimos, ya la dejaron, vamos a llevárnosla a la casa para comer. Nadie la quería, pastor, estaba allí muerta. Y yo pensé, wow, este niño y su padre justamente era de aquellos como los que Jacob se identificaba diciendo, venía algún ladrón y mataba las ovejas y se las llevaba. Y pensaba, hermanos, en este asunto de la irresponsabilidad. Pero lo contrastaba con otra experiencia que me platicaron hace pocos meses, de una sobrina de la cual no doy el nombre, pero que estando al cuidado justamente de otros animalitos, le dieron un rifle para defenderse porque estaba en una zona en donde hay muy poca gente y era probable que llegara algún ladrón. Y entonces nos decía, y efectivamente en la primera semana cuando ella estaba cuidando a estos corderitos llegaron unos ladrones y ella tomó el rifle y no se equivoquen, no le dio a los ladrones, solamente disparó al aire para que supieran que estaba allí y aquellos hombres corrieron. Pero pensaba en este asunto de una manera negativa y de una manera positiva. Negativa con Juanito al decir, mi papá y yo fuimos y encontramos esa oveja muerta que ellos habían matado y nos la llevamos. Y en el caso de esta otra sobrina que haciendo
pues uso de su valor, pero también de su compromiso de decir, yo soy responsable de estas ovejas que me han dejado aquí, yo tengo que cuidarlas. Tomó un arma siendo una jovencita y disparó para ahuyentar a aquellos hombres. En el trabajo, hermanos, nosotros somos quienes tenemos que estar conscientes de que cada cosa que nosotros hagamos está siendo vista por Dios. De hecho, me gusta mucho ese pasaje porque cuando sigue el diálogo entre Labán y Jacob, Jacob hace esta referencia: mi Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Génesis capítulo 26, versículo 12. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Labán, te has pasado de listo muchas veces conmigo. Me has cambiado mi salario 10 ocasiones. Me has hecho trampa en muchas ocasiones. Yo me he hecho responsable de tus ovejas. Aunque no era mi responsabilidad totalmente, yo asumí la responsabilidad y dije, si esto me lo han dado, lo voy a cuidar. Pero, ¿sabes? Siempre pensaba en esto: mi Dios ve mi aflicción y el trabajo de mis manos. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, tenemos que recordar que Dios ha establecido leyes en su universo que son vigentes en una parte y en otra. Y hay leyes, ya lo hemos mencionado en otra ocasión, que son tan evidentes como estas leyes que descubrió Newton, la primera, la segunda, la tercera ley, que nos hablan justamente de las fuerzas, del reposo, de la gravedad, de esta ley justamente que nos tiene atados a la tierra. Pero también hay otras leyes que el Señor ha establecido. Y una de ellas es justamente la ley de la siembra y la cosecha. Aunque en el trabajo pudiéramos ser maltratados o pudieran engañarnos, hay una ley que siempre se va a cumplir, y esta es la ley de la siembra y la cosecha. Si alguien nos engaña, esa persona será engañado muchas veces más y multiplicado el engaño que nos hizo. Pero si nosotros actuamos con misericordia y bondad, lo que el Señor nos promete es que esa bendición que viene para nosotros por la ley de la siembra y la cosecha vendrá multiplicada a nuestra vida como grandes bendiciones. Y al meditar esto, hermanos, también recordaba al papá de Jacob, porque en Génesis capítulo 26, versículo 12, nos habla acerca de que el padre de Jacob, algunos años antes de que aconteciera este diálogo que estaba teniendo ahora Jacob con Labán, nos dice la Escritura que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Así que cuando yo veo este versículo, hermanos, pienso en la ley de la abundancia de Dios. Esta es otra ley. Una ley, hermanos, es que aquello que tú siembras, eso lo vas a cosechar multiplicado. Si tú das resentimientos, lo vas a cosechar multiplicado. Si tú das amor a otras personas, lo vas a recibir multiplicado. Si tú tienes buenas acciones, esas buenas acciones regresarán a ti multiplicadas. Si tú das al Señor, Él te ofrece que cualquier cosa que des te regresará multiplicado y llenará tus graneros con abundancia. Así que la ley de la siembra y la cosecha funciona de esa manera. Pero la otra ley, la ley de la abundancia de Dios, hermanos, es esta: mis capacidades nunca igualarán a las de Dios. Mi esfuerzo sumado a su voluntad realiza proezas y milagros. Hace algunas semanas decía a ustedes, hermanos, de lo ridículo que es que nosotros, hermanos, intentemos guardar nuestro dinero en el banco para que produzca algún interés. Si tenemos el propósito de no gastarlo y tenerlo allí, perfecto. Pero si lo estamos metiendo con el propósito de que nos genere algún interés, yo les diría, es una ridiculez. Lo que al final les van a dar es una cosa ridícula. Pero en la ley de la abundancia de Dios es esta: que cualquier cosa que hagamos unidos al Señor, permitiendo que Él dirija nuestros pensamientos y nuestras acciones, vendrá multiplicado.
Recuerdo que hace algunos años, cuando tomé un máster, el maestro nos decía esta cosa: yo no invierto en nada que no me proporcione un 3 por 1. Es decir, que por cada peso que invierta, yo reciba 3. Y dije, esa es una buena práctica. Algunos otros invierten al 2 por 1, es decir, compran cosas y esperan ganar cuando menos al doble. Este maestro esperaba ganar al triple. Pero lo que el Señor nos habla, hermanos, en este versículo, en donde nos dice que Isaac buscó del Señor y Dios lo bendijo, nos habla acerca de una cosecha de 100 veces aquello que había sembrado. Y esto me parece maravilloso. No es el doble, no es el triple, es 100 veces aquello que hemos sembrado. Esto se da, hermanos, cuando estamos buscando la bendición y la voluntad de Dios. Sé que a alguien le podría parecer increíble, pero esto es lo que dice la Escritura. Yo lo creo en mi corazón, que el Señor, hermano, nos ha dicho que no hay ninguna persona que por causa de Él no deje casa, padre, madre, hermanos, tierra, que no reciba en esta casa 100 veces más y después la vida eterna. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo basado justamente en la ley de la abundancia de Dios. Ahora, segunda área, hermanos, en la que impacta este asunto de ser responsable. Yo soy el responsable de mi situación actual. Yo soy el responsable de mi situación actual. Partiendo, hermanos, de la base de que todas las cosas que tenemos vienen como bendición de Dios y que todo don perfecto, toda buena dádiva proceden del Padre de las luces, nosotros diríamos todas las cosas buenas que tengo vienen por la provisión de Dios, por la bendición de Dios. Pero también yo les diría esto: todas las cosas malas que estemos padeciendo en este momento, hermanos, es muy probable que sean producto de nuestra propia responsabilidad. Yo soy el responsable de mi situación actual. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en Proverbios capítulo 12, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente: las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. ¿Cuáles serían las sabias palabras, hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta noche? Las sabias palabras son estas: yo soy el responsable. De lo que está pasando, yo soy el responsable. Si alguna cosa mala ha ocurrido en mi vida, es porque yo soy el responsable. Yo no he tenido el cuidado suficiente para obedecer cada uno de los mandamientos del Señor. He sido responsable porque no he tomado el tiempo para investigar y ver en qué negocio, qué es lo que estaba haciendo y las consecuencias que podría venir a nuestra vida. Yo soy el responsable. Hay personas, hermanos, que de manera común, cuando uno les pregunta acerca de su situación actual, de la pobreza, de las carencias, de lo difícil que es para ellos la vida, ellos salen con expresiones como: abusaron de mí, me explotaron, me engañaron. A ellos les va súper bien porque son personas que engañan a las personas, a otros. Nosotros tenemos muchas cosas, hermanos, que podemos decir como pretextos para justificarnos y no aceptar nuestra propia responsabilidad. Algo que seguramente ustedes habrán escuchado en la televisión o leído en alguna parte es esto: los mexicanos trabajamos más horas que cualquier otra persona en el planeta. Ustedes pueden comparar los horarios de trabajo que hay en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, compárenlos con los que hay aquí en México y se darán cuenta de que nosotros somos los que trabajamos más. Y cuando pienso en esto, yo me cuestiono y digo, ¿de veras? ¿De veras? Porque sí, es cierto, hay algunas personas que tienen horarios de trabajo muy largos. Pero les puedo decir, hermanos, me he ido al Seguro Social a hacer algún trámite, alguna aclaración. El horario supuestamente es de las 8:30. He llegado allí, me han hecho esperar una hora, me pasan, me dan un ticket y después veo a las personas que están ahí dentro
no hay nadie que estén atendiendo, pero se están tomando un atolito, un tamal, un cafecito, hasta que uno ya cansado, después de 1 hora y media de estar esperando, le dice, Señor, no hay nadie que va a atender aquí. ¿Qué turno tiene? Ah, sí, tome asiento, en unos minutos le llamamos. 20 minutos más para atenderle. Cuando nosotros, hermanos, ponemos toda clase de pretextos y no asumimos nuestra propia responsabilidad, nos damos cuenta, hermanos, de que somos culpables de nuestra situación. Recuerdo que hace algunos años, cuando estaba sacando unos negativos en la Universidad Autónoma Metropolitana, hablando con el profesor Leiva que me ayudaba a hacer los negativos, él hizo este comentario. Nosotros hacemos como que trabajamos y el gobierno hace como que nos paga. Como no nos paga bien, nos la llevamos lo más tranquilo que se pueda. Y nosotros, hermanos, como cristianos, es lo peor que podríamos hacer. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra situación actual, dejar de culpar a otros y decir, sí, me he pasado mucho tiempo viendo telenovelas o televisión o haciendo cosas que no debía, he cruzado las manos para dormitar un rato y lo que estoy viviendo ahora es producto justamente de mi falta de esfuerzo. Proverbios capítulo 6, versículo 10 al 11, dice estas palabras. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Por qué hablamos en esta tarde, hermanos, de este asunto? Porque puedo observar, hermanos, una conducta que se va repitiendo en los niños, en los jóvenes, a los que ya incluso hasta se les da un título, ¿no? Los ninis. Ni trabajan ni estudian. Es una tendencia en la que nuestro país está entrando cada vez más, con más fuerza, y nos damos cuenta, hermanos, de que como padres se nos ha olvidado enseñarle a nuestros hijos lo que es el sentido de responsabilidad, lo que es el decir, yo soy el responsable de lo que está sucediendo en este momento. Nos hemos olvidado, como decíamos hace 2 o 3 semanas en el estudio La voluntad de trabajar, enseñar que el trabajo desde una edad pequeña, y no me refiero a mandarlos a vender chicles o a limpiar parabrisas, no. Me refiero, hermanos, a las actividades que damos en el hogar a nuestros hijos, a nuestros nietos, les van forjando a ellos un carácter que más adelante les va a redituar, como dice la Escritura. Algunas personas entrarán en esta pobreza de la manera, y nos lo dice así este hombre, este proverbista, así como llega una persona caminando, así llegará tu necesidad. Así como viene un hombre armado en el que no puedes hacer ninguna cosa, así vendrá tu pobreza. No podemos culpar a otros, hermanos, por las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Hace algún tiempo platicando con uno de mis hermanos, me hacía referencia a un evento que ocurrió cuando él era un jovencito. Me decía, ese día vino un ventarrón, quizá parecido como el que tuvimos hace unos días cuando vino la granizada, que fue totalmente sorpresiva y que tiró láminas y que tapó las coladeras y fue un verdadero problema aquí en la zona de Azcapotzalco. En aquella ocasión hubo un ventarrón enorme que parecía como un pequeño huracán. Y me decía mi hermano, y yo pude ver cómo las láminas de la mayoría de los techos de esta colonia, les estoy hablando de hace tal vez 50 años, 55 años, la mayoría de los techos de lámina volaron y la gente tuvo que ir a buscar sus propias láminas. Pero decía, pero eso no pasó con nosotros. Papá había tomado todas las previsiones antes y había hecho que la casa estuviera bien construida. Y cuando vinieron esos vientos fuertes, nosotros solamente escuchábamos cómo volaban otras láminas, pero las nuestras estuvieron allí. Cuando nosotros, hermanos, nos preparamos para la vida y asumimos esta responsabilidad, podemos estar seguros de que tal vez
Para algunos la pobreza vendrá como un hombre armado, no para nosotros. Nosotros tenemos la bendición de Dios y también tenemos la bendición de tener trabajo y algo de dinero guardado para cualquier eventualidad. Dios está con nosotros, hermanos. Hay un asunto más que nosotros podríamos pensar, hermanos, acerca de esta responsabilidad. Yo soy el responsable de mi salud física y de cómo respondo a mis limitaciones. Yo soy el responsable de mi salud física y de cómo respondo a mis limitaciones. Cuando pensamos en lo primero, hermanos, hablamos acerca de que muchas ocasiones, hermanos, tenemos problemas que nosotros mismos nos hemos causado. Como alguien escribió, me parece muy fuerte la manera como lo dijo, pero es real. Escribió estas palabras: literalmente estamos cavando nuestra tumba con nuestros dientes. Y se refería a que muchas de las cosas que nosotros comemos ahora sabemos que nos están haciendo daño y literalmente comemos y comemos. Y la otra parte a la que me refiero es en el entendimiento de que dentro del diseño de Dios y de nuestra genética, Él ha establecido que todas las personas algún día nos iremos a su presencia producto de una enfermedad, producto de algo que no funciona bien en nuestro organismo. Está dentro del plan de Dios. Él tiene muchas maneras de liberarnos, hermanos, de la angustia que hay en nuestro corazón. Y una de esas maneras es justamente llevarnos a su presencia cuando alguna enfermedad no ha podido ser sanada o solucionada por la ciencia médica. Dios tiene muchas maneras de actuar, pero quisiera referirme al hablar de estas dos cosas, en primer lugar, a lo primero. Y quisiera pedirles, hermanos, que lean 1 Corintios 10, versículo 25. Dice así: para ganar en una competencia, uno tiene que abstenerse de cualquier cosa que le impida estar en las mejores condiciones físicas. Sin embargo, un atleta se esfuerza por ganar una simple cinta azul o una copa de plata, mientras nosotros nos esforzamos para obtener un premio que jamás se desvanecerá. 1 Corintios 10, 25 en la Biblia al día. Así que el apóstol Pablo, hermanos, nos habla de una manera comparativa para hablarnos acerca de lo más importante, de prepararnos para la vida eterna, de ejercitar nuestro cuerpo para la vida eterna, de prepararnos para las cosas que son verdaderamente importantes. Pero cita como referencia lo que ocurría en su tiempo. En su tiempo había competencias. Y en esas competencias, los atletas se privaban de todas las cosas que les pudiera hacer daño a su cuerpo para poder tener la oportunidad de competir y ganar un listón o una copa de plata. Pero el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de lo más importante, que es el aspecto espiritual, pero sin descuidar lo otro. En lo otro nos hace ver que cada uno de nosotros que valoramos el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo donde habita la presencia del Señor, tenemos que abstenernos de cualquier cosa que lo dañe, porque de otra manera, ¿cómo va a servir este cuerpo al Señor? Ahora, es para mí muy interesante, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, y si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Levítico, al que generalmente nunca le prestamos atención, allí se habla de muchas cosas que tienen que ver, hermanos, con la salud. Pero está enfocado en la salud preventiva, diciéndonos el Señor a través de Moisés, y mira, estas y estas y estas y estas cosas no las comas, te va a hacer daño. Y desde luego que en este siglo XXI, hermanos, algunas de las cosas que en ese momento estaban prohibidas, como la carne de cerdo, tienen otros procesos de sanitización que permiten, hermanos, que haya un alimento más limpio. Sin embargo, yo tengo presente cuando hace algunos años fuimos a predicar a una ranchería y vi a los cerdos de una casa que estaban allí en un río de aguas negras y se estaban comiendo literalmente todo lo que había en ese río de aguas negras.
Yo dije, Dios mío, con razón en el Antiguo Testamento, en Levítico, se nos decía que no comiéramos la carne de cerdo. Porque si así eran los cerdos, guácala. Pero en este tiempo hay otros procesos. Sin embargo, creo que la palabra de Dios sigue siendo vigente cuando nos advierte acerca de cosas que no debemos comer. Y luego en el libro de Levítico, en muchos versículos, nos hablan acerca de algo que se volvió un ritual dentro de los judíos y que es perfectamente sano, y ese es el lavarse continuamente las manos. Cuando en estos inicios de la pandemia decían que por qué razón se estaban muriendo más hombres que mujeres, algunos decían probablemente porque las mujeres se lavan más veces las manos que los hombres. Es probable. Pero en Levítico está muy acentuado este asunto de lavarse las manos y no estar en contacto con ninguna cosa que estuviera en estado muerto o de putrefacción. Pero también hay enseñanzas acerca de cómo cocinar con fuego justamente los alimentos, no comerlos crudos porque esto traería bacterias que infectarían al cuerpo. Así que el libro de Levítico, hermanos, nos habla mucho acerca de estas cosas que debemos evitar. Pero también, hermanos, podemos ver o retomar lo que el apóstol Pablo diciendo, hay medidas preventivas, hay medidas que tenemos que hacer todos los días, como las buenas prácticas respecto a lo que comemos o el ejercicio que practicamos, pero hay medidas que son mucho más importantes, que tienen que ver con la conciencia. Yo soy el responsable de mi cuerpo, que es un préstamo, porque aquí habita la presencia de Dios. No es cualquier cosa. El cuerpo que usted tiene, mi querida hermanita, que tú tienes, mi querido hermano, es un préstamo. Y es nuestra responsabilidad mantenerlo en las mejores condiciones para que el Señor pueda hacer uso de él y traer bendición a otras personas. Pero hay un asunto también que es de reflexión, porque es prohibitivo, es decir, es algo que Dios nos dice, no, en esto no te metas, en esto no te metas. Y Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 30, nos dice estas palabras. ¿Quién tiene el corazón lleno de angustia y dolor? ¿Quién vive en continua pelea y querella? ¿Quién tiene los ojos enrojecidos y el cuerpo lleno de heridas? El que se pasa las horas en las tabernas probando nuevas mixturas. Desde luego la palabra tabernas era algo que se utilizaba hace muchos años, pero lo podríamos contemporizar sin ningún problema hablando acerca de las cantinas, los antros y los bares. ¿Quiénes son los que tienen el corazón lleno de angustia y dolor? No solamente son los que se meten a estos lugares para drogarse, para emborracharse. Es también aquellos que son sus padres. Hace 8 días hablamos acerca de lo terrible que resulta para algunos probar un poquito de lo que hay en estos lugares para descubrir que su hija acaba de morir en el hospital víctima de un exceso de drogas. ¿Para quién vive en continua pelea y querella? ¿Quién tiene los ojos enrojecidos y el cuerpo lleno de heridas? ¿Los que abusan del alcohol o los que prueban las drogas? De uno a lo mejor no se necesita tanto. ¿Con cuánto se mataron estas chicas que llevaron al hospital? Con una copa y un poco de cocaína y de estas gotas para los ojos que les echan en estos lugares. Una copa fue suficiente para acabar con la vida. ¿Y el alcohol? El alcohol es algo terrible porque va matando poco a poco a lo largo de los años y va destruyendo la vida de las personas, pero más terriblemente la vida de la familia. Y las personas que conviven con alguien alcohólico saben perfectamente todo el dolor que se experimenta por causa de que algún miembro de la familia no pueda salir de esta situación. Así que el Señor nos dice, quiero que seas responsable y te des cuenta de que este cuerpo que tú tienes no te pertenece, le pertenece al Señor, le pertenece a nuestro Dios. Así que hay cosas que te dice de inmediato, ni siquiera te metas en eso, no lo pruebes, no es para ti. Tú eres una persona santa. El Espíritu de Dios habita dentro de ti. Tú eres santo. Tú eres mi hijo.
Tú eres alguien especial. No entres en eso. Y la cuarta y última cosa, hermanos, de la que podíamos hablar en esta tarde, noche, acerca de la responsabilidad. Yo soy el responsable de mi hermano y de mi familia. Yo soy el responsable de mi hermano y de mi familia. Nos dice Juan, capítulo 1, 41 y 42 en la primera parte. Andrés halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que yo soy el responsable de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, yo entiendo que no se trata de, es su decisión, es su vida. Se trata de, yo he encontrado lo mejor. He encontrado al Cristo, he encontrado al Señor, he encontrado la preciosa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ven, vamos a buscarlo. De eso se trata. Yo soy el responsable de mi hermano y yo soy el responsable de mi familia. ¿Cómo contrasta, hermanos, este versículo de Andrés buscando a su hermano Simón Pedro para llevarlo con el Señor? ¿Cómo contrasta con el primero que iniciamos, con Caín? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y Dios le diría: por supuesto, tú eres el guarda de tu hermano, tú eres el responsable de tu familia, de tus hermanos, de tus hijos. Nadie más lo va a hacer, tú eres el responsable. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar ese sentido de responsabilidad y decir: lo tengo que hacer. En el nombre del Señor lo tengo que hacer. Hubo un experimento social, hermanos, que a mí me pareció muy interesante. Es un restaurante. Y en el restaurante hacen una prueba cuando hay un solo comensal allí en el restaurante. Entra un actor a ese restaurante donde solamente hay un comensal, están empezando el turno. Y en el momento en que él está entrando, este actor finge que se cae y se tira al suelo. La respuesta de ese comensal es pararse de inmediato y ayudarle. Repiten el experimento con otras personas y un solo comensal o dos comensales, y siempre hay un acto de bondad. Repiten el mismo experimento en ese restaurante, en el mismo restaurante, pero a una hora más tarde, cuando hay mucha gente allí, cuando ya las mesas están con 4 o 5 personas cada uno, repiten el experimento y entra este actor, da un paso, finge que se cae y se queda en el suelo, porque nadie va a ayudarle. Repiten el experimento con otra, ahora con una mujer, con una actriz. Finge que se cae y nadie va a ayudarle. ¿Por qué dicen en este experimento social? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie tomó esta responsabilidad de tratar de ayudar al prójimo? Porque cuando las personas están rodeadas de mucha gente, piensan, alguien más lo va a hacer. Pero cuando están solos, entienden que no hay nadie más que se vaya a levantar sino ellos, y se levantan. Yo estoy seguro, hermanos, de que el Señor espera de nuestra vida que nosotros tengamos esta conciencia. Si alguien necesita ayuda, no puedo esperar a que los demás lo hagan. En el nombre del Señor, yo lo voy a hacer. Yo soy el responsable de mi hermano y de mi familia. Y termino, hermanos, leyendo algo que me gustó hace muchos años. No sé ni dónde lo leí, pero me gustó. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Yo soy el responsable de que ocurran las cosas buenas. Lo tomo para mí. Y espero que usted, mi hermano, también lo tome para sí mismo. Si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no soy yo, ¿quién lo hará? Yo soy el responsable. Yo soy el responsable de que ocurran las cosas buenas. Dentro de 8 días, hermanos, me gustaría hablar cómo
estas palabras, yo soy el responsable, se aplican justamente para soportar el tiempo de prueba, para solucionar conflictos emocionales y la manera como queremos que nos afecten. Vamos a hablar también, hermanos, acerca de por qué algunas personas nos tratan mal y cuál es nuestro papel, cómo podemos responder ante esa situación. Y también hablaremos un poco acerca de que nosotros somos responsables del propio valor que nos asignamos, es decir, de lo que mucho se ha hablado acerca de nuestra estima. ¿Cómo funciona esto? Lo veremos dentro de 8 días. Le mando un abrazo muy afectuoso, querido hermano, querida hermanita. Que Dios le bendiga. Gracias.